A la actividad investigadora de nuestro archipiélago, los proyectos que se están llevando a cabo y los centros que los auspician. Pretendemos ser una vía de comunicación entre nuestras universidades, centros de investigación, nuestros científicos y la sociedad. Son muchos los grupos que están llevando a cabo una labor científica y de innovación en el archipiélago. En nuestro programa solo podremos recoger una parte de este esfuerzo, pero queremos que sirva de homenaje para todos ellos. El cerebro humano es uno de los mayores retos a los que se enfrentará la ciencia en los próximos años. Esta investigación podría llegar a desentrañar cuestiones filosóficas como la mente o la identidad, pero sin duda servirá para dar soluciones a cuestiones urgentes como los trastornos mentales, el Alzheimer o el Parkinson. En Canarias contamos con grupos de investigación de prestigio internacional en este ámbito. Una iniciativa de la Universidad de La Laguna y del Cabildo de Tenerife permitirá integrar estos grupos en un centro de tecnología punta, la Unidad Multidisciplinar para el Estudio del Cerebro Humano. El cerebro humano es el órgano más complejo. Es el resultado de millones de años de evolución, una intrincada morfología en la que se distinguen múltiples áreas, compuestas de un tipo de células únicas, las neuronas. Su actividad bioeléctrica está regida por la compleja química de los neurotransmisores. El cerebro es el centro donde convergen los impulsos provenientes de los órganos de los sentidos, y es también el centro desde el que parten los estímulos que controlan los músculos, los latidos del corazón, la presión sanguínea y la temperatura corporal. Pero el cerebro es también el órgano en el que residen las capacidades humanas superiores, las emociones, el lenguaje, la inteligencia y la creatividad. Es esta característica, la de ser sede de la mente, la que lo convierte en el mayor enigma. Si tenemos en cuenta que nosotros, en general, recibimos unos 2 billones de informaciones sensoriales por segundo, y esto tiene que estar procesado prácticamente a tiempo real, almacenado y con una respuesta adecuada para interaccionar con el medio, pues lo primero que llama la atención en el sistema nervioso central es su enorme capacidad. Aunque estamos todavía lejos de resolver sus misterios, cada vez tenemos más datos sobre el funcionamiento normal y patológico del cerebro humano. Estos datos provienen de las distintas disciplinas que abordan el estudio del sistema nervioso. El cerebro es sin duda el objeto o el sistema más complejo de todos los sistemas conocidos por el hombre. Su abordaje es sin duda un tema extremadamente complejo y sofisticado, y precisa sin la menor duda de la concurrencia de disciplinas tan amplias como puede ser las matemáticas, la física, la química, la biología, la medicina, la psicología. La cuestión es tan compleja que solo a través de un enfoque multidisciplinar se podrá abordar una teoría general sobre el funcionamiento del cerebro. Una teoría que dé respuestas a preguntas filosóficas sobre la identidad y la mente, pero que también aporte soluciones a cuestiones urgentes como los trastornos mentales, el Alzheimer o el Parkinson. En este momento están colaborando psicólogos, neurocientíficos, ingenieros, en los mismos experimentos, porque cada uno de ellos aporta algo. El neurólogo aporta un conocimiento muy detallado de la anatomía cerebral, por ejemplo, el fisiólogo pues del funcionamiento de las neuronas, el ingeniero de qué es lo que está haciendo la máquina de neuroimagen, y el psicólogo pues generalmente lo que hace es diseñar tareas muy bien controladas y centrar la atención en un proceso muy concreto. En Canarias contamos con grupos de investigación de prestigio internacional en este ámbito. Una iniciativa de la Universidad de La Laguna y el Cabildo de Tenerife permitirá integrar estos grupos en un centro con tecnología punta, la Unidad Multidisciplinar para el Estudio del Cerebro Humano. Veamos a qué se dedican algunos de los grupos que se integrarán en esta unidad. El grupo de investigación de Gundela Meyer estudia el desarrollo del cerebro, sus bases genéticas, celulares y moleculares. Gundela Meyer, en combinación con otros grupos internacionales, investiga genes específicos que modulan el desarrollo del córtex en el feto humano. Lo que más me ha llamado la atención en mis estudios es la enorme complejidad del cerebro humano y los mecanismos que son increíblemente
complicados que se realizan durante el desarrollo. Nosotros estamos estudiando los genes que intervienen en el desarrollo. La mutación en un gen determinado que es importante para el desarrollo da pocas manifestaciones a nivel cerebral en el ratón, y sin embargo, la misma mutación del mismo gen en el humano da unas manifestaciones, unas malformaciones tremendas que son casi incompatibles con un funcionamiento cerebral normal. Estas investigaciones servirán para prevenir el nacimiento de niños con graves deficiencias cognitivas mediante un sencillo análisis genético de los padres. Estamos en un punto, yo diría, hasta crucial en la investigación cerebral, por el simple hecho de que ya sabemos el genoma completo humano, del chimpancé y de muchas otras especies animales. Y entonces últimamente se están viendo la expresión de genes que varían entre el chimpancé y el humano. O sea, genes que se relacionan con las capacidades mentales humanas, específicamente humanas. Estamos en un punto nuevo, que podemos empezar de nuevo, con una perspectiva nueva. Mediante electrodos fijados a la cabeza, se puede grabar en tiempo real la actividad bioeléctrica del cerebro. El grupo del físico Julián Jesús González analiza matemáticamente estos registros electroencefalográficos en recién nacidos, buscando patrones que puedan servir para prevenir la muerte súbita o para certificar un desarrollo neuronal normal. Mediante análisis físico-matemático de las señales, podemos extraer índices que nos den una valoración objetiva de cómo el niño se va desarrollando, mediante análisis no solo de las señales individuales, sino de las interacciones entre distintas zonas de la corteza. Estamos estudiando el tema de la muerte súbita infantil, estudiando cómo varía el control cardiorrespiratorio neural, y también su relación con la variabilidad de la corteza cerebral, y hemos encontrado, por ejemplo, alteraciones cardiorrespiratorias, el acoplamiento neural cardiorrespiratorio entre los sujetos, los niños sanos y los niños que son hermanos de bebés que han sufrido muerte súbita infantil. Manuel de Vega es una autoridad mundial a nivel de psicología cognitiva. El área de estudio de su grupo es la psicolingüística y abarca la comprensión de textos y del discurso, así como la comprensión de dimensiones espaciales, temporales y emocionales. Lo que al psicólogo le interesa, en general, es estudiar las funciones de la memoria, del aprendizaje, de la atención, del lenguaje. Y la neurociencia, por otra parte, estudia el cerebro. Pero el cerebro justamente es el sistema que ejecuta, que realiza esas funciones mentales. De modo que la neurociencia cognitiva y la psicología cognitiva encajan perfectamente, son convergentes. Tradicionalmente la psicología cognitiva estudia funciones mentales mediante métodos que básicamente consisten en presentar estímulos bien controlados y registrar respuestas. Por ejemplo, hay un fenómeno muy común, que es muy investigado, que es el fenómeno de Stroop, que nos dice algo de cómo funciona la atención. Si a una persona se le presentan palabras escritas con colores y se le pide que nombre el color de las letras, la respuesta es muy lenta si esa palabra es además un nombre de un color. Eso indica algo de cómo funcionan los procesos de atención en la gente. La neurociencia toma ese mismo fenómeno y lo estudia en el cerebro, estudia qué estructuras del cerebro tienen relación con esa tarea de Stroop. La neurociencia tiene varios métodos. Tradicionalmente se ha estudiado mucho a los pacientes cerebrales, personas que tienen una cierta lesión cerebral, y se analiza entonces cómo afecta a sus funciones cognitivas. Hoy en día disponemos de sistemas de una tecnología muy avanzada, especialmente la llamada neuroimagen, que nos permite no solamente
tener un escáner del cerebro, sino un escáner dinámico del cerebro, es decir, el cerebro en funcionamiento. El grupo de Manuel Carreiras estudia el procesamiento del lenguaje en sus distintas modalidades. Sus estudios van desde el procesamiento de palabras al de signos del lenguaje de sordos e incluso al del silbo gomero. Nosotros lo que hemos hecho ha sido una serie de experimentos investigando estas cuestiones para ver cómo se reconocen los signos o los silbos o las palabras y cuál pueden ser los mecanismos no solo cognitivos, sino cuál es el sustrato biológico, para lo cual pues empleamos medidas conductuales complejas en el laboratorio, por ejemplo, pues delante de un ordenador en cuya pantalla se presentan símbolos o letras o palabras o signos, y les pedimos a los participantes que nos respondan lo más rápidamente que pueden si es una palabra, si no es una palabra, si es un signo, si no es un signo, o utilizamos técnicas en donde podemos medir la actividad eléctrica del cerebro mediante los potenciales evocados relacionados con eventos, y eso nos permite extraer inferencias sobre cómo o cuáles son las claves que permiten al cerebro decodificar una palabra o un signo en el caso de las personas sordas. También hemos hecho algunos estudios con resonancia magnética funcional, intentando observar qué zonas del cerebro se activan ante determinados estímulos. A pesar de las diferencias de modalidad de estos lenguajes, el grupo de investigación ha descubierto que todos ellos activan zonas comunes de la corteza. Y probablemente lo que esté ocurriendo es que, aun cuando exista una cierta especialización para determinadas áreas, un área realiza una determinada función dependiendo de cuáles sean las conexiones que mantiene con otras regiones. Otra curiosa técnica usada en psicolingüística es la de seguimiento de los movimientos oculares. La complejidad de un texto y las dificultades que puede encontrar el sujeto durante la lectura se ven reflejadas en los movimientos que va realizando durante la lectura, en esos movimientos sacádicos. Y de ahí podemos extraer mucha información sobre cómo funciona el sistema humano de procesamiento del lenguaje y en concreto de la lectura. El grupo de investigación de José Barroso es un ejemplo claro de integración de la investigación básica y la aplicación clínica. Durante años viene evaluando las capacidades intelectuales de sujetos cuyo funcionamiento cerebral está afectado por muy diversas causas. La población que se puede beneficiar de estas investigaciones es muy amplia, pues abarca el deterioro cognitivo asociado al envejecimiento, las demencias o el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis múltiple, las afecciones cerebelosas y los pacientes con daño